Pacto de sangre. Pedro y Rafael eran más que amigos, eran como hermanos. Desde pequeños, sus vidas estaban entrelazadas, formando un lazo inquebrantable. En un vecindario tranquilo, rodeado de árboles frondosos y campos abiertos, pasaban horas explorando el mundo a su alrededor. Con un espíritu aventurero y la curiosidad típica de la infancia, cada día era un nuevo descubrimiento lleno de emoción. La casa de Pedro estaba justo al lado de la de Rafael, y sus madres eran amigas desde hace mucho tiempo. Esto facilitaba aún más el contacto entre ellos, que, de tan cercanos, rara vez pasaban un día sin verse. Las tardes se convertían en un escenario de risas y travesuras. Construían fortalezas con sábanas, organizaban carreras de bicicletas e incluso creaban sus propias historias de superhéroes, donde siempre eran los protagonistas, enfrentando dragones y salvando a damiselas en apuros. Una tarde soleada, mientras jugaban en un campo lleno de flores silvestres que parecían bailar con el viento, Rafael miró a Pedro con una expresión seria. ¿Has oído hablar del pacto de sangre?, preguntó, intrigado. Pedro sacudió la cabeza, curioso por saber más. Es una antigua leyenda. Dicen que si dos personas hacen un pacto, nada puede separarlas, incluso si la vida intenta hacerlo. La idea de un pacto fascinaba a Pedro, pero al mismo tiempo, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Pero qué implica eso?, preguntó, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Es sencillo. Cortamos el dedo y mezclamos la sangre. Es una señal de que somos amigos para siempre, explicó Rafael, gesticulando con entusiasmo. Pedro reflexionó por un momento, sintiendo el peso de la decisión. La amistad que compartían significaba todo para él, y la idea de garantizar que estarían juntos para siempre parecía reconfortante. Con una sonrisa insegura, Pedro aceptó. Está bien, hagámoslo. Se sentaron sobre una piedra cubierta de musgo, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un ambiente casi mágico. Con una pequeña navaja que Rafael había traído, hicieron cortes en sus dedos índices, sintiendo una punzada leve pero emocionante. La mezcla de su sangre simbolizaba la promesa que se hacían el uno al otro. Ahora somos amigos para siempre, exclamó Rafael, levantando su dedo cortado en un gesto de celebración. Pedro sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. El pacto parecía real, y una sensación de seguridad los envolvía a ambos. A medida que pasaba el tiempo, la infancia se desvaneció, y la amistad de Pedro y Rafael se fortaleció. Se convirtieron en inseparables, enfrentando desafíos, riendo juntos y hasta consolándose en los momentos difíciles. Recordaban el pacto de sangre como un símbolo de su unión, un recordatorio constante de que, sin importar lo que sucediera, siempre estarían uno al lado del otro. Sin embargo, al llegar la adolescencia, la vida comenzó a tomar rumbos diferentes. Las travesuras infantiles dieron paso a responsabilidades y obligaciones. Mientras Pedro se concentraba en los estudios y en el fútbol, Rafael se interesó por la música y el arte. A pesar de sus diferencias, siempre encontraban tiempo para recordar los viejos tiempos, compartiendo risas y memorias. En una de esas tardes nostálgicas, mientras estaban sentados bajo un frondoso árbol, Pedro comentó, ¿recuerdas el pacto de sangre? ¿Crees que aún significa algo para nosotros? Rafael sonrió y asintió. Claro que sí. Es lo que nos mantiene juntos, sin importar lo que pase. Siempre será un símbolo de lo que somos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Era un momento perfecto, pero una sombra se cernía sobre Pedro, como si una tormenta se estuviera formando en el horizonte. No podía deshacerse de la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, algo que pondría a prueba la fuerza del pacto que habían hecho años atrás. En lo más profundo de su corazón, Pedro deseaba que esta amistad perdurara para siempre. Pero a medida que los días pasaban y las responsabilidades se acumulaban, se preguntaba si el pacto era realmente lo suficientemente fuerte como para resistir los desafíos de la vida adulta. La incertidumbre lo envolvía, pero, por ahora, decidió dejarse llevar por la tranquilidad de ese momento, con la esperanza de que la amistad que habían construido fuera a prueba del tiempo. Sin embargo, el destino tenía planes diferentes para ellos, y lo que Pedro no sabía era que aquella tarde soleada marcaría el comienzo de una oscura y aterradora travesía, donde el pacto de sangre se convertiría en un fardo pesado.
Los años pasaron rápidamente, y la amistad entre Pedro y Rafael se convirtió en una parte fundamental de sus vidas. Sin embargo, a medida que crecieron, las responsabilidades y las presiones de la vida adulta comenzaron a pesar sobre sus hombros. Lo que alguna vez fue un mundo de aventuras y sueños se transformó en un escenario de desafíos e incertidumbres. Aunque seguían siendo amigos, la rutina del día a día comenzó a distanciar sus corazones. Una tarde, mientras Pedro estaba en su casa, recibió un mensaje de texto de Rafael que lo hizo sentir inquieto. «Pedro, necesito que vengas. Es sobre el pacto». Las palabras en el mensaje le provocaron un escalofrío. ¿Qué podía ser tan urgente? De repente, un recuerdo distante emergió en su mente, el pacto de sangre que habían hecho cuando eran niños, una promesa de amistad eterna que ahora parecía amenazada por la sombra de un misterio inquietante. «¿Dónde estás?», respondió rápidamente, tratando de ocultar su creciente ansiedad. «En nuestra antigua fortaleza, donde hicimos el pacto. Por favor, ven rápido». La respuesta de Rafael finalizaba con un emoji de calavera, que le dio un giro macabro a la situación, incrementando la inquietud de Pedro. Sin pensarlo dos veces, se puso una chaqueta y salió corriendo de casa, con una multitud de preguntas resonando en su mente. ¿Qué le pasaba a su amigo? ¿Por qué el pacto de su infancia, algo que había traído tanta alegría, ahora se convertía en una fuente de temor? Al llegar a la fortaleza, un lugar que había sido un refugio en su niñez, Pedro sintió un golpe de nostalgia. La estructura, construida con sábanas y ramas, seguía en pie, aunque el tiempo le había dado un aire más melancólico. A su alrededor, el viento susurraba entre las hojas, y el olor a tierra húmeda traía recuerdos de juegos y risas. Sin embargo, a pesar de la belleza del lugar, algo en el ambiente se sentía extraño. Había una atmósfera pesada, casi tangible, que lo envolvía. Rafael estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida en el horizonte, como si buscara respuestas en el vacío. Al acercarse, Pedro pudo ver que sus ojos estaban llenos de temor. «Rafa, ¿qué está pasando? ¿Por qué me llamaste?». Su voz reflejaba su preocupación, pero Rafael solo se encogió de hombros. «Pedro, desde que hicimos aquel pacto, he estado sintiendo cosas raras. No solo en mí, sino en las personas a mi alrededor». La voz de Rafael temblaba, y eso hizo que el corazón de Pedro se acelerara. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando procesar lo que su amigo estaba diciendo. «¿Qué cosas raras?». «Desaparecen personas que conozco. Personas que solían estar a mi alrededor. Y hay algo más, anoche recibí un mensaje extraño. Decía, no puedes escapar del pacto». La confesión de Rafael le hizo sentir un escalofrío recorrer su espalda. «Eso es solo una broma, Rafa. Alguien está tratando de asustarte. No hay nada de qué preocuparse». Pedro intentó restarle importancia, pero Rafael lo miró fijamente, como si lo desafiara a comprender la gravedad de la situación. «No, no es una broma. No estoy loco. Desde que entré a la universidad, cosas raras han estado sucediendo. La gente que desaparece, y yo siento que soy el siguiente». Las palabras de Rafael se arrastraban con un peso que parecía aplastante. Pedro se sintió dividido. Por un lado, quería apoyar a su amigo, por otro, temía que Rafael se estuviera dejando llevar por sus propios miedos. Podría ser solo coincidencia. No podemos dejarnos llevar por historias de fantasmas. Rafael respiró hondo, intentando calmarse. «Quizás, pero no puedo ignorar la sensación que tengo. Necesitamos investigar esto. No puedo estar solo en esto». La determinación en su voz hizo que Pedro se sintiera más comprometido. Era su amigo y, si algo lo estaba afectando, no podía abandonarlo. «Está bien», dijo Pedro finalmente. «Investigaremos. Empezaremos por las personas que han desaparecido. Tal vez haya algo en común entre ellas». Rafael asintió, y en su mirada, Pedro pudo ver una chispa de esperanza. «Sí, necesitamos saber qué está pasando antes de que sea demasiado tarde». La urgencia en la voz de Rafael resonó en el aire mientras ambos amigos se sumergían en la tarea de recordar nombres y detalles de las personas que habían desaparecido. Con cada nombre mencionado,
la atmósfera se volvía más pesada, como si las sombras del pasado comenzaran a cobrar vida. ¿Y si descubrimos que hay algo real detrás de todo esto?, preguntó Pedro mientras trataba de mantener la calma. Podría ser que alguien esté detrás de esto, o tal vez haya una razón más profunda. Rafael lo miró con seriedad, y Pedro sintió que ambos compartían el mismo miedo. Vamos a la biblioteca, sugirió Rafael. Si hay algo que podamos encontrar sobre el pacto, lo haremos ahí. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La idea de ir a la biblioteca le pareció a Pedro tanto emocionante como aterradora. Cuando llegaron, la noche ya se había apoderado de la ciudad. Las luces de la biblioteca brillaban como faros en la oscuridad, pero una sensación de inquietud se cernía sobre ellos. El lugar, normalmente acogedor y lleno de vida, parecía ahora un laberinto de sombras. Al entrar, el eco de sus pasos resonó en las paredes, y un aire de misterio envolvió el lugar. Las estanterías estaban llenas de libros antiguos, sus lomos desgastados por el tiempo. Pedro sintió que el tiempo se detenía mientras recorrían la sección de mitología y leyendas urbanas, buscando respuestas a preguntas que no se atrevían a formular. ¿Y si esto es solo un juego de nuestra mente?, murmuró Pedro, intentando convencer a ambos de que no todo era tan oscuro. Podría ser que estemos buscando problemas donde no los hay. Pero debemos estar preparados para lo peor. No podemos ignorar lo que está sucediendo, respondió Rafael, con la mirada fija en un libro titulado Pactos de Sangre, Consecuencias y Leyendas. Mientras pasaban las páginas, una sensación de inquietud se intensificaba. Cada leyenda que leían parecía entrelazar sus destinos con aquellos que habían hecho pactos similares. Los relatos hablaban de sacrificios, de almas atrapadas en un ciclo eterno, y de advertencias que habían sido ignoradas. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más densa, y una sombra de temor comenzaba a instalarse en sus corazones. De repente, un grito desgarrador resonó en el fondo de la biblioteca. Pedro y Rafael se miraron, sus corazones latiendo al unísono. ¿Qué fue eso?, preguntó Pedro, su voz temblando de incredulidad. No lo sé, respondió Rafael, pero su expresión mostraba que el miedo también lo había alcanzado. Vamos a ver. Con cautela, avanzaron hacia la fuente del sonido, sintiendo que cada paso los acercaba más a un destino aterrador. Mientras avanzaban por los pasillos oscuros, la sensación de ser observados crecía. Aquel lugar que había sido un refugio para ellos se transformaba en un laberinto de misterios. Sin saberlo, estaban a punto de descubrir que el pacto de sangre que habían hecho en su infancia no solo era una promesa de amistad, sino una cadena que podría llevarlos a un destino aterrador y desconocido. Así, entre sombras y susurros, la búsqueda de respuestas se convertía en una carrera contra el tiempo, con el pacto de sangre como telón de fondo de una trama que iba mucho más allá de su comprensión. El aire en la biblioteca se sentía denso, casi opresivo, mientras Pedro y Rafael avanzaban hacia el pasillo del fondo, guiados por el eco de aquel grito que aún reverberaba en sus mentes. La luz de las lámparas parpadeaba tenuemente, creando sombras que danzaban en las paredes como si contaran historias de antaño. Cada paso que daban parecía resonar con un sentido de urgencia, y la inquietud crecía en sus corazones, como si algo oscuro estuviera a punto de revelarse. Al llegar a la esquina, se encontraron con una sala de estudio, donde una joven estaba arrodillada en el suelo, temblando visiblemente. ¿Estás bien?, preguntó Pedro, acercándose cautelosamente. La chica levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de miedo y confusión. Vi algo extraño, balbuceó, sus labios temblando. Un libro cayó de la estantería, y cuando lo abrí, había un mensaje. Decía que el pacto de sangre debe cumplirse. Rafael se intercambió miradas con Pedro, y ambos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. ¿Qué mensaje?, Rafael preguntó, tratando de mantener la calma a pesar de la creciente ansiedad. No lo sé. No pude leerlo. Solo vi la palabra, sangre, repetida, y luego sentí que alguien me observaba, dijo la joven, su voz temblorosa. Salí corriendo, pero no pude evitar el grito. Algo no está bien aquí. Pedro, sintiéndose un poco más convencido de que había algo más que simples coincidencias, miró a Rafael. Quizás deberíamos investigar más a fondo. Necesitamos encontrar ese libro, sugirió. La joven los miró, aún asustada,
pero también intrigada por su determinación. Me llamo Ana. Puedo ayudarles a buscarlo, ofreció, recuperando un poco de su valentía. Sé dónde están los libros antiguos. Quizás podamos encontrar algo que explique lo que está sucediendo. Así, los tres comenzaron a buscar entre las estanterías. Ana guiaba a Pedro y Rafael a través de pasillos polvorientos, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mientras buscaban, Ana compartió su experiencia. Siempre he sentido que hay algo extraño en este lugar. Ciertas noches, oigo susurros, como si los libros estuvieran tratando de contarme algo. Es por eso que estamos aquí, dijo Pedro, intrigado. Estamos tratando de desentrañar un misterio que comenzó en nuestra infancia. Mientras hablaban, Rafael sintió que un sudor frío comenzaba a cubrir su frente. Su instinto le decía que debían tener cuidado con lo que buscaban. Finalmente, llegaron a una sección apartada, donde el polvo cubría los lomos de libros olvidados. Ana se inclinó y comenzó a examinar los títulos. Aquí, este parece interesante, dijo, sacando un volumen de piel desgastada titulado Rituales de sangre, consecuencias del pacto. Las manos de Pedro y Rafael temblaban levemente al leer el título. ¿Estás seguro de que quieres abrirlo?, preguntó Pedro, la preocupación reflejada en su rostro. Rafael asintió, decidido. Sí, tenemos que hacerlo. No podemos ignorar lo que está sucediendo. Ana los miró con ansiedad mientras Rafael abría el libro. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, llenas de ilustraciones de antiguos rituales. A medida que sus ojos recorrían las palabras, la atmósfera se volvió más pesada. Aquí dice que los pactos de sangre pueden tener consecuencias devastadoras. Se habla de almas atrapadas y sacrificios necesarios para romper el ciclo, leyó Rafael en voz alta, su voz temblando levemente. Pedro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de sacrificios?, preguntó, sintiendo que el miedo comenzaba a nublar su razón. Parece que hay rituales involucrados, continuó Rafael, casi sin aliento. Pero hay algo más, menciona que aquellos que hicieron el pacto deben enfrentarse a sus peores temores o arriesgarse a perderlo todo. Ana, visiblemente afectada, se cubrió la boca con la mano. Esto es serio. Si ustedes hicieron un pacto, podría ser que Rafael esté en peligro. Pedro miró a Rafael, que había palidecido. No podemos dejar que esto nos consuma. Tenemos que averiguar más. Si esto es cierto, hay algo más que debemos entender. ¿Y si no podemos romperlo?, Rafael preguntó, su voz temblando. ¿Y si el pacto es más poderoso de lo que pensamos? Pedro trató de calmar a su amigo. Primero, tenemos que descubrir quiénes han desaparecido. Quizás haya una conexión con el pacto. Si esto se remonta a la infancia, hay que encontrar a otros que lo hayan hecho. Ana miró por la ventana, sintiendo una brisa fría que parecía infiltrarse en el lugar. Podríamos investigar en la ciudad. Hay historias antiguas que se cuentan sobre pactos de sangre, quizás allí encontremos algo útil. La idea de salir de la biblioteca trajo consigo una sensación de alivio, pero también un nuevo temor. Pero, ¿y si alguien o algo está esperándonos?, preguntó Rafael, inquieto. Pedro le dio un apretón en el hombro. No estamos solos en esto. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. La determinación de los tres se unió en un solo impulso. Sabiendo que el tiempo estaba en su contra, decidieron salir y explorar la ciudad. Mientras atravesaban el umbral de la biblioteca, el aire frío de la noche los envolvió. Cada sombra que se movía a su alrededor parecía un recordatorio de los peligros que estaban por venir. Primero, debemos encontrar información sobre las desapariciones, dijo Pedro, mientras miraba a su alrededor. Y necesitamos hablar con las personas que puedan saber algo sobre el pacto. Ana asintió. Conozco a alguien que podría ayudar. Es un viejo amigo de mi familia que ha estado en esto por años. Tiene conocimiento sobre antiguas leyendas y rituales. Mientras caminaban por las calles desiertas, un sentimiento de inquietud los acompañaba. Las luces de la ciudad parpadeaban como si quisieran advertirles sobre lo que se avecinaba. A cada paso, el recuerdo del pacto de sangre pesaba sobre sus corazones. ¿Habían realmente abierto la puerta a un mundo desconocido?
Cuando llegaron a la casa de Ana, se encontraron con un anciano de aspecto sabio, de mirada profunda y arrugada, que los recibió con curiosidad. ¿Qué es lo que buscan, jóvenes?, preguntó, su voz grave resonando en la penumbra de la habitación. Buscamos respuestas sobre un pacto de sangre, dijo Rafael, sintiendo que cada palabra era un peso que caía sobre sus hombros. Estamos tratando de entender lo que está sucediendo. El anciano los observó fijamente, y su expresión se tornó seria. Ah, el pacto de sangre, muchos creen que es solo una leyenda, pero yo he visto lo que puede provocar. Deben tener cuidado, no es un juego. Las palabras del anciano resonaron en sus mentes, y una sensación de inevitabilidad comenzó a asentarse. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Pedro, sintiendo la urgencia de encontrar una solución. Primero, deben comprender la naturaleza del pacto, explicó el anciano. Y luego, enfrentar sus propios miedos. Solo así podrán liberar el vínculo que los une. Con la mente llena de preguntas y el corazón lleno de temor, los tres amigos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. La búsqueda por respuestas se convertía en un camino lleno de oscuridad y misterio, un viaje que los llevaría a descubrir secretos que habían permanecido ocultos durante años. A medida que se sumergían más en la historia del pacto de sangre, también se enfrentaban a sus propios demonios, revelando la fragilidad de su amistad y los sacrificios que tendrían que hacer para romper el ciclo que amenazaba con consumirlos. La casa del anciano parecía cobrar vida a medida que Pedro, Rafael y Ana se sumergían en el oscuro mundo de los pactos de sangre. Las paredes estaban adornadas con retratos de personas que miraban desde el pasado, sus ojos pareciendo seguir cada movimiento. El aire estaba impregnado de un olor a hierbas secas y humo de incienso, creando una atmósfera tanto reconfortante como inquietante. El anciano, con su mirada profunda y sabia, se acomodó en un viejo sillón, invitándolos a sentarse alrededor de una mesa de madera desgastada. ¿Qué saben sobre el pacto que hicieron?, preguntó con voz grave. Pedro y Rafael se intercambiaron miradas, cada uno dándose cuenta de que este era el momento de revelar la verdad que habían guardado durante tanto tiempo. Éramos solo niños, comenzó Rafael, su voz temblando levemente. Hicimos un pacto de sangre en el bosque cerca de nuestras casas. Era algo que nos parecía divertido y emocionante en ese entonces. Pero nunca pensamos en las consecuencias. El anciano asintió lentamente, como si recordara algo de su propia infancia. Los pactos de sangre son más que un simple juego. Conectan las almas de quienes los hacen, uniendo sus destinos. Si uno de ustedes sufre, el otro también lo hará. Pero, ¿qué significa eso para nosotros ahora?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Rafael ha desaparecido, y estamos recibiendo mensajes extraños, ¿es el pacto el que lo está causando? Eso depende de la naturaleza del pacto y de los miedos que cada uno de ustedes guarda, explicó el anciano, su expresión grave. Si no enfrentan sus demonios, podrían perderse en el proceso. Los mensajes que han recibido son ecos de sus propias inseguridades, recordatorios de que deben confrontar lo que temen. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Pedro, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, dijo, ¿qué tenemos que hacer para romper el ciclo? No podemos permitir que Rafael se convierta en otra víctima del pacto. El anciano se reclinó hacia adelante, su mirada fija en ellos. Deben hacer un ritual. Pero no será fácil. Cada uno de ustedes debe enfrentar un aspecto oscuro de su pasado. Solo al confrontar lo que han tratado de olvidar, podrán liberarse de la atadura del pacto. Ana se frotó las manos nerviosamente. ¿Qué debemos hacer exactamente? Cada uno de ustedes necesita recordar su peor miedo. Entonces, en un lugar significativo, deberán realizar el ritual y liberar esa energía, respondió el anciano. Llevaré el ritual a cabo, pero ustedes deben ser los que enfrenten sus propios demonios. Los tres se miraron, comprendiendo la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Era un camino lleno de incertidumbre, pero era la única opción que tenían para ayudar a Rafael. Con el corazón pesado, decidieron que el ritual se llevaría a cabo en el bosque donde habían hecho el pacto años atrás. Esa noche, mientras caminaban hacia el bosque, una extraña sensación de nostalgia y miedo los invadió. Las sombras se alargaban a su alrededor, y el viento susurraba en sus oídos como si la naturaleza misma conociera sus secretos.
¿Realmente creemos que esto funcionará?, preguntó Ana, su voz apenas audible. Debemos intentarlo. No tenemos otra opción, dijo Pedro, sintiéndose responsable por lo que había sucedido. Si el pacto es la razón por la que Rafael ha desaparecido, tenemos que luchar por él. Cuando llegaron al claro donde habían hecho el pacto años atrás, el ambiente era diferente. Las sombras parecían más profundas, y el aire estaba cargado de una energía inquietante. El anciano comenzó a preparar el espacio, encendiendo velas y colocando hierbas en el suelo en un patrón ritualístico. Mientras tanto, Pedro y Ana se sentaron en un tronco caído, intentando calmar sus mentes. ¿Qué pasará si no podemos enfrentar nuestros miedos?, preguntó Ana, con un nudo en la garganta. Debemos tener fe en nosotros mismos. Somos más fuertes de lo que pensamos, respondió Pedro, aunque sentía una incertidumbre creciente. El anciano, al terminar su preparación, los miró con seriedad. Ahora, cada uno debe decir en voz alta lo que teme. No hay vuelta atrás. Solo enfrentando sus miedos podrán romper la cadena. Rafael, quien había estado en sus pensamientos constantemente, era la razón por la que estaban allí. Pedro cerró los ojos, sintiendo la presión del momento. Mi peor miedo es perder a las personas que amo. Siempre he temido que mis decisiones puedan lastimarlas. Ana, sintiendo el peso de la revelación de Pedro, respiró hondo. Yo temo no ser lo suficientemente fuerte. Siempre me he sentido como si no tuviera control sobre mi vida, como si siempre estuviera siguiendo a los demás. El anciano asintió, y con voz profunda, les indicó que continuaran. Ahora, deben llamar a Rafael. Deben invocarlo para que se una a ustedes en este ritual. Con sus corazones latiendo con fuerza, ambos gritaron el nombre de Rafael al unísono. Rafael. Las palabras resonaron en el silencio del bosque, y el viento pareció responder, llevando sus gritos hacia lo desconocido. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana, y el aire se volvió más frío. El anciano comenzó a pronunciar palabras antiguas, y las llamas de las velas danzaron, creando sombras inquietantes que parecían cobrar vida. Mientras las palabras fluían de sus labios, Pedro sintió que una presencia envolvía el lugar. Los árboles crujieron, y de repente, un eco familiar llenó el aire. ¿Por qué me han llamado? Era la voz de Rafael, resonando como un eco distante, provocando que el corazón de Pedro se detuviera. Rafael, gritaron, con la esperanza iluminando sus rostros. Pero la imagen de Rafael que apareció entre las sombras era inquietante, como si estuviera atrapado entre dos mundos. No debería haber hecho esto, dijo, su voz llena de angustia. El pacto está cambiando todo. Ana dio un paso adelante, su voz temblando. ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pasado? Debo enfrentar lo que hice, exclamó Rafael, su figura distorsionándose. Pero el pacto tiene un precio. Ustedes deben estar preparados para perder algo si quieren liberarme. El anciano, sintiendo la tensión, instó a Pedro y Ana a continuar con el ritual. Hagan su sacrificio, liberen su miedo y rompan el ciclo. Con un grito poderoso, Pedro y Ana alzaron sus manos hacia el cielo, sintiendo la energía del bosque vibrar a su alrededor. La conexión entre ellos, el amor y la amistad que los unía, se convirtió en un faro de luz en la oscuridad. No te dejaremos solo, Rafael, estamos contigo. Las sombras comenzaron a retirarse, y la presencia de Rafael pareció estabilizarse. Debemos hacerlo juntos, dijo Pedro, mientras la energía del ritual crecía a su alrededor. No dejaremos que el miedo nos consuma, este pacto termina aquí. Con el último grito de poder, una onda de luz estalló en el bosque, iluminando todo a su paso. Los árboles temblaron, las sombras se disiparon, y el viento aulló con fuerza. Pedro, Ana y el anciano sintieron la liberación de la energía, como si hubieran desatado algo profundo y antiguo. Finalmente, cuando la luz se desvaneció, la figura de Rafael apareció frente a ellos, más clara que antes. Gracias, susurró, su voz llena de emoción. Hicieron lo que yo no pude. Ahora, somos libres. La tensión en el aire comenzó a desvanecerse, y una nueva esperanza brilló en sus corazones. Pero aunque el ritual había funcionado, sabían que aún quedaba mucho por desentrañar. Mientras se abrazaban, la sensación de triunfo era palpable,
pero los ecos del pacto aún reverberaban en sus mentes. ¿Qué nuevas verdades encontrarían en su camino hacia la libertad? La mañana siguiente, Pedro, Ana y Rafael despertaron con una mezcla de alivio y confusión. El ritual había funcionado, pero el costo de su éxito todavía pesaba sobre ellos como una sombra. Las imágenes de la noche anterior seguían grabadas en sus mentes, y aunque Rafael había regresado, el pacto de sangre seguía latente en sus corazones. Mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina de Pedro, el sol entraba a raudales, iluminando la habitación y brindando una sensación de calidez. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ana, con la voz aún temblando por la adrenalina de la noche anterior. Sabemos que el pacto sigue ahí, pero ¿cómo lo rompemos de verdad? Rafael se frotó las manos, tratando de quitarse la sensación de frío que lo había perseguido. La noche pasada fue solo el primer paso. El anciano mencionó que debíamos enfrentar más que nuestros miedos. Quizás haya algo más que necesitamos descubrir sobre el pacto y sobre nosotros mismos. Pedro asintió, recordando las palabras del anciano. Él habló de las repercusiones del pacto. Algo que hicimos en la infancia está todavía vivo. Tal vez debamos explorar más a fondo lo que significó para nosotros, cómo nos afectó, no solo en el presente, sino también en el pasado. Ana miró por la ventana, contemplando el jardín que habían jugado juntos de niños. Recuerdo que siempre íbamos al bosque. Era nuestro lugar secreto. ¿Qué pasaría si regresamos allí? Quizás podamos descubrir algo que nos ayude. Con la idea en mente, decidieron que esa misma tarde regresarían al bosque. Mientras se preparaban, un sentimiento de nostalgia se apoderó de ellos. El bosque había sido su refugio, un lugar donde sus sueños y esperanzas eran infinitos. Pero ahora, ese mismo lugar llevaba consigo un peso que no podían ignorar. Al llegar al claro donde habían hecho el pacto, el ambiente era distinto. La brisa que solía ser suave ahora parecía pesada, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Pedro, sintiendo la tensión en el aire, habló. Debemos enfrentar lo que hicimos aquí. Lo que prometimos. Este lugar guarda secretos que nos ayudarán a entender lo que nos ha pasado. Rafael, recordando la promesa que habían hecho, dio un paso adelante. Hicimos un pacto, pero ¿cuál fue la razón detrás de ello? ¿Qué estábamos tratando de protegernos? Debemos recordar exactamente lo que sentimos ese día. Ana, sintiendo que las sombras del pasado comenzaban a acecharlos, cerró los ojos y se concentró. Éramos tan inocentes. Creíamos que un pacto de sangre nos haría invulnerables. Pero, en realidad, solo nos unió a un destino que nunca imaginamos. Mientras hablaban, comenzaron a recordar momentos de su infancia. Los juegos, las risas, y también los miedos que tenían. Aquel pacto no solo los había vinculado, también había plantado semillas de duda y oscuridad en sus corazones. Recuerdo que también había algo que nos preocupaba, dijo Pedro, con la voz entrecortada. Siempre temimos a las sombras. Hablábamos de fantasmas, de cosas que acechaban en la oscuridad. Pero en lugar de enfrentarlos, creamos algo que quizás nos atrajo aún más a ellos. Las palabras de Pedro resonaron en el aire, y Rafael sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Y si nuestras inseguridades son las que están alimentando este pacto? Tal vez cada vez que sentimos miedo, fortalecemos el vínculo. Ana se sacudió, dándose cuenta de lo que estaban enfrentando. Si nuestras emociones están alimentando esto, entonces necesitamos encontrar una forma de liberarlas. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? En ese momento, el anciano apareció en el claro, como si hubiera escuchado sus pensamientos. La única forma de romper el ciclo es enfrentar la verdad. Deben recordar no solo su pacto, sino también las razones detrás de él. La oscuridad que han alimentado necesita ser confrontada. Los tres se miraron, comprendiendo que su viaje no estaba ni cerca de terminar. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó Ana, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Debemos desenterrar los secretos que han estado ocultos. Tal vez haya algo en su pasado que necesitan recordar para cerrar este capítulo, explicó el anciano, su voz resonando en el aire. Los pactos no son solo palabras.
Son promesas y emociones que a veces se descontrolan. La realidad de sus palabras se asentó sobre ellos como un peso. Debemos buscar las raíces de este pacto, dijo Pedro, sintiendo que la verdad se les escapaba. Quizás en algún lugar hay respuestas que nos ayudarán a entender todo esto. Mientras se adentraban más en el bosque, Pedro empezó a recordar un día en particular de su infancia, uno que había permanecido enterrado en su memoria. Recuerdo que hubo un momento en que nos asustamos tanto. Hablamos de un ser que merodeaba por el bosque. Dijo que si no lo respetábamos, podría traernos problemas. Nos prometimos que nos protegeríamos entre nosotros. Ana asintió, recordando el miedo que habían sentido. Ese día, sentimos que algo nos observaba. Hicimos el pacto por miedo. Pero ahora nos damos cuenta de que ese mismo miedo podría estar volviendo a nosotros, de alguna manera. Es como si el bosque estuviera vivo, recordando nuestras promesas, reflexionó Rafael. Quizás lo que hicimos resonó más allá de lo que pensamos. El pacto podría haber atraído algo más que nuestro miedo. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más pesada. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar susurros en el viento, como si el bosque estuviera hablándoles. ¿Escuchan eso?, preguntó Pedro, deteniéndose en seco. Es como si el bosque nos estuviera llamando, dijo Ana, con una mezcla de temor y fascinación. Quizás tiene algo que decirnos. Lo que necesitamos hacer es regresar a ese lugar, a ese claro donde todo comenzó, propuso Rafael, sintiendo que algo importante les estaba siendo revelado. Si hacemos eso, tal vez podamos liberar las ataduras del pacto. Con el corazón acelerado, se dirigieron hacia el lugar donde habían hecho el pacto por primera vez. A medida que se acercaban, la luz del sol se desvanecía, y el aire se tornaba más frío. Cuando llegaron al claro, se encontraron rodeados de árboles altos que parecían observarlos. Pedro cerró los ojos y recordó el momento en que hicieron el pacto. Este es el lugar. Aquí fue donde todo comenzó. Debemos hacer lo mismo que hicimos entonces, dijo Ana, su voz resonando con determinación. Debemos revivirlo, pero esta vez con la intención de liberar lo que nos ata. Con un suspiro profundo, los tres se unieron en un círculo, sintiendo la energía del bosque fluir a su alrededor. Juntos, murmuró Pedro. Haremos esto juntos. En ese momento, se sintieron conectados de una manera que nunca habían experimentado. La mezcla de miedo y valentía se convirtió en una fuerza poderosa que pulsaba a través de ellos. Y con eso, la verdad comenzó a desenterrarse, y la luz comenzó a brillar en la oscuridad que habían creado. Pero el camino hacia la liberación no iba a ser fácil, y ellos sabían que cada respuesta traería consigo nuevos desafíos. La lucha por entender su pacto de sangre estaba lejos de terminar, y la oscuridad que los rodeaba seguía acechando. ¿Qué revelaciones aún quedaban por descubrir? La única certeza era que tendrían que enfrentarlas, juntos. La atmósfera en el claro se volvía cada vez más intensa. Las sombras de los árboles parecían moverse, y el viento susurraba secretos que solo ellos podían escuchar. A medida que los tres amigos se unían en el círculo, una sensación de determinación los envolvía, pero también un profundo miedo a lo que estaban a punto de descubrir. Debemos concentrarnos, dijo Pedro, tomando la iniciativa. Si vamos a desenterrar la verdad, tenemos que estar preparados para lo que podamos encontrar. Ana y Rafael asintieron, sintiendo la tensión en el aire. ¿Y si lo que descubrimos es más aterrador de lo que imaginamos?, preguntó Ana, su voz temblorosa. ¿Y si el pacto es más fuerte de lo que pensamos? Si fue hecho con el miedo, debemos enfrentarlo con valentía, respondió Rafael, apretando los puños. No podemos permitir que la oscuridad nos controle. Tenemos que recuperar nuestro poder. Tomando una respiración profunda, comenzaron a recordar el momento exacto en que hicieron el pacto de sangre. Pedro cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran. Era un día nublado. Estábamos asustados porque habíamos escuchado historias de un espíritu que acechaba el bosque. Pensamos que un pacto nos protegería de cualquier daño. Lo que no sabíamos era que al hacerlo, estábamos atando nuestras vidas a algo mucho más grande. Ana recordó una historia que les contaron, sobre un espíritu guardián que se convertía en un demonio si no se le respetaba. Ese espíritu era un símbolo de lo que temíamos.
pero también era una parte de nosotros. Al hacer el pacto, quizás le dimos poder al miedo en lugar de enfrentarlo. Eso significa que tenemos que volver a ese lugar, donde hicimos el pacto, dijo Rafael, la resolución brillando en sus ojos. Si vamos a romper el ciclo, debemos llevar todo lo que somos y enfrentar lo que hemos creado. Tomados de las manos, comenzaron a caminar en dirección al antiguo claro donde todo había comenzado. Mientras se adentraban en el bosque, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, creando un túnel oscuro que los guiaba hacia su destino. Cada paso que daban resonaba como un eco del pasado. Al llegar al claro, el ambiente había cambiado. El aire era denso, cargado de una energía palpable. Es como si el lugar estuviera esperando nuestra llegada, murmuró Ana, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pedro, decidido a enfrentar la verdad, habló en voz alta. Aquí fue donde sellamos nuestro destino. Aquí, unimos nuestras almas con el miedo. Pero hoy, estamos aquí para deshacerlo. A medida que pronunciaba esas palabras, el viento comenzó a soplar con fuerza, como si el bosque mismo estuviera respondiendo. Las hojas susurraban, y el sonido del crujido de las ramas llenaba el aire. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ana, mirando a sus amigos con ansiedad. Volvamos a realizar el ritual, pero esta vez con una intención diferente, sugirió Rafael. Debemos hacerlo desde el amor, no desde el miedo. Para deshacer lo que hicimos, necesitamos devolver el poder a nosotros mismos. Con esa decisión, se colocaron en un círculo, como lo habían hecho años atrás. Esta vez, sin embargo, se sentían más fuertes, más conscientes de su conexión. Debemos recordar lo que realmente somos, dijo Pedro, y dejar que nuestra luz brille más allá de la oscuridad. Con las manos entrelazadas, comenzaron a cerrar los ojos y a concentrarse. Recordaron la inocencia de su infancia, la risa que compartían y el amor que había forjado su amistad. Las memorias llenaron el espacio, y a medida que se concentraban, una luz comenzó a emanar de ellos, iluminando el claro como nunca antes. Pero en medio de esa luz, algo oscuro comenzó a emerger. Siluetas tenebrosas se movían entre los árboles, como sombras que se alimentaban de su miedo. Pedro sintió un escalofrío cuando una de esas figuras se acercó, una forma distorsionada que parecía gritar sin emitir sonido. ¿Qué es eso?, gritó Ana, aterrorizada. Es el miedo, es lo que creamos, respondió Rafael, su voz resonando con fuerza. No podemos dejar que esto nos paralice, debemos enfrentarlo. Mientras la figura oscura se acercaba, los tres amigos se concentraron en su luz interior. No somos el miedo, gritó Pedro. Somos amigos, estamos aquí para romper las cadenas. Con cada palabra, la luz se intensificaba, pero la sombra seguía avanzando, intentando apagar su brillo. Juntos, gritó Ana, su voz resonando con una nueva fuerza. No estamos solos. Unidos, los tres levantaron las manos, y la luz que emanaba de ellos comenzó a empujar la oscuridad hacia atrás. La figura gritó en silencio, tratando de resistir, pero la conexión entre ellos se volvió más fuerte. De repente, un fuerte viento sopló a través del claro, llevándose las sombras. Las figuras oscuras comenzaron a desvanecerse, y la luz brilló con tal fuerza que el bosque pareció despertar. Los árboles temblaron, como si la naturaleza misma celebrara su liberación. Lo estamos haciendo, gritó Rafael, mientras la sombra se desvanecía en el aire. Pero justo cuando pensaron que habían ganado, una risa oscura resonó a su alrededor. Una voz profunda y fría llenó el claro. ¿Creen que pueden escapar tan fácilmente? Este pacto ha existido por mucho tiempo, y la oscuridad no se rendirá sin luchar. Pedro sintió un nudo en el estómago. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo la desesperación comenzar a apoderarse de él. Soy el guardián de sus miedos, respondió la voz, mientras la figura oscura se materializaba de nuevo, más fuerte y aterradora. Ustedes hicieron el pacto, y ahora deben pagar el precio. Ana, sintiendo que la desesperación comenzaba a inundarla, miró a sus amigos. No podemos rendirnos. Debemos luchar, nosotros tenemos el poder. Con ese grito de valentía, los tres se unieron una vez más, fortaleciendo su luz interior. No somos solo amigos, somos un vínculo más fuerte que cualquier oscuridad.
El claro comenzó a temblar mientras la batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba. Las sombras intentaron arrastrarlos, pero la fuerza de su amistad brilló aún más. La luz se expandía, empujando la oscuridad hacia atrás, revelando un camino hacia la verdad. «Esto es solo el principio», gritó Pedro, sintiendo que la oscuridad comenzaba a desvanecerse. «Estamos aquí para romper el pacto y reclamar nuestras vidas, no hay más miedo». Con cada palabra, la oscuridad retrocedía, y la figura comenzó a desmoronarse. Pero a medida que lo hacía, también sentían que algo profundo se removía en su interior. ¿Qué más tendrían que enfrentar para finalmente liberarse? La lucha por la verdad apenas comenzaba, y el precio que pagarían por su libertad podría ser mayor de lo que jamás habían imaginado. La batalla estaba lejos de terminar, y la oscuridad aún acechaba, esperando su momento para regresar. Pero por ahora, tenían el poder de su amistad y la fuerza de su luz, listos para enfrentar lo que viniera. La luz que emanaba de Pedro, Ana y Rafael brillaba intensamente, iluminando el claro y ahuyentando las sombras que habían intentado consumirlos. Sin embargo, la figura oscura, el guardián de sus miedos, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Su risa burlona resonaba en el aire, un eco aterrador que hacía que los tres amigos sintieran un escalofrío recorrer sus espinas. «¿Creen que pueden derrotarme tan fácilmente?», dijo la sombra, su voz profunda y retumbante. «Ustedes han alimentado mi existencia con su miedo. Este pacto es parte de ustedes, y yo soy el que lo custodia. Nunca podrán escapar». A pesar de la amenaza, Pedro sintió que la determinación crecía dentro de él. «No somos sus prisioneros», exclamó. «Este pacto ya no tiene poder sobre nosotros. Estamos aquí para romperlo». Ana se unió a su lado, el miedo aún palpable en su pecho, pero la fuerza de su amistad iluminando su camino. «No te tenemos miedo», dijo con voz firme. «Hicimos un pacto de sangre, sí, pero lo hicimos en un momento de debilidad. Ahora, lo hacemos por amor y confianza». «Amor y confianza», la sombra se burló, sus ojos oscuros como la noche. «Esos son conceptos inútiles en este mundo. Solo hay un camino, el de la desesperación y el sufrimiento». Rafael, sintiendo la tensión aumentar, tomó una respiración profunda. «No, eso es lo que queremos cambiar. Hemos estado atados por demasiado tiempo, pero ahora estamos dispuestos a enfrentar nuestras sombras, estamos aquí para reclamar nuestra libertad». La sombra pareció vacilar un instante, como si la declaración de Rafael hubiera hecho mella en su esencia oscura. Pero rápidamente se recuperó, avanzando con furia. «Ustedes son débiles. La oscuridad siempre encontrará una manera de consumirlos, ¿acaso no lo han aprendido ya?». Los amigos sintieron la presión de la sombra oprimiéndolos, como si la misma atmósfera intentara arrastrarlos hacia la desesperación. Pedro miró a sus amigos y vio el mismo fuego en sus ojos. «Recuerden quiénes somos. No estamos solos. Nuestra conexión es más fuerte que cualquier oscuridad». Con un grito unificado, levantaron las manos, dejando que la luz que emanaba de ellos se intensificara. «Juntos somos invencibles», gritaron al unísono, y la luz se expandió, llenando el claro con una energía brillante. La sombra chilló, retrocediendo ante el poder de su luz. «No, no pueden hacer esto». «Sí podemos», respondió Ana, su voz resonando con confianza. «Hemos enfrentado nuestros miedos, y eso nos ha dado poder. Ahora debemos usarlo». A medida que la luz avanzaba, comenzaron a recordar las promesas que se hicieron entre ellos, la amistad inquebrantable que los había mantenido juntos a lo largo de los años. «Siempre nos hemos apoyado», dijo Rafael, su voz firme. «Nunca hemos dejado que el miedo nos separe. No importa lo que pase, siempre estaremos juntos». La sombra tembló, su forma comenzando a desvanecerse. «¿Qué es esto? No puede ser», gritó, su voz llena de incredulidad. «Es la verdad», respondió Pedro, «la verdad de que elegimos vivir en la luz y no en la oscuridad. Ya no somos niños asustados. Hemos crecido y hemos aprendido a enfrentar lo que nos aterra». En ese momento de revelación, la luz estalló en una explosión brillante que llenó el claro. La sombra, incapaz de soportar la intensidad, gritó una última vez antes de ser completamente consumida por la luz. La energía vibrante iluminó todo el bosque,
y por un momento, todo fue paz. Pero antes de que pudieran celebrar su victoria, el claro comenzó a cambiar. La luz que habían invocado parecía desvanecerse, y las sombras comenzaron a reemergir. Una risa distante resonó, burlándose de su triunfo. «Esto no ha terminado», susurró una voz que parecía venir de todas partes. «El pacto ha sido alterado, pero las consecuencias todavía están por llegar». El aire se volvió pesado y la atmósfera se tornó inquietante. «¿Qué significa eso?», preguntó Ana, sintiendo el pánico aflorar de nuevo. «Significa que, aunque hayamos derrotado a la sombra, las decisiones que tomamos aún tienen repercusiones. Lo que hemos enfrentado ha dejado huellas en nosotros». Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué más debemos enfrentar?». «No lo sé», respondió Rafael, su voz llena de incertidumbre. «Pero no podemos rendirnos ahora. Hemos superado tantas cosas juntos, y esto no será diferente». Con la determinación renovada, los amigos se miraron unos a otros, reconociendo la fuerza de su vínculo. «Vamos a enfrentar lo que venga», dijo Ana, «y lo haremos juntos. Este pacto no nos define, somos más que eso». A medida que se preparaban para lo que estaba por venir, sintieron una ola de determinación recorrer sus cuerpos. La oscuridad podría intentar volver, pero ellos no volverían a permitir que el miedo los dominara. Estaban listos para enfrentar las consecuencias de su pacto, sin importar lo que significara. La verdadera lucha por la libertad apenas estaba comenzando, y ellos estaban decididos a ganar. El viento soplaba suave entre los árboles, y el claro que antes había estado impregnado de temor ahora se sentía diferente. Pedro, Ana y Rafael, aún con los ecos de la risa siniestra resonando en sus mentes, sabían que su lucha no había terminado. La sombra que habían enfrentado había desaparecido, pero la inquietud de lo que vendría a continuación les seguía atormentando. «¿Y ahora qué?», preguntó Rafael, mirando a sus amigos con una mezcla de ansiedad y determinación. «Hemos luchado contra algo aterrador, pero todavía no estamos libres. Ese eco de la sombra sigue aquí». Ana asintió, sintiendo la presión en su pecho. La voz que escuchamos era como un recordatorio de que nuestro pacto no fue simplemente algo que hicimos de niños. Ha dejado marcas en nosotros. Tal vez necesitamos enfrentar lo que hay en nuestro interior para realmente ser libres. Pedro, sintiéndose inspirado por las palabras de Ana, se acercó a un árbol caído en el claro. Tal vez esta es nuestra oportunidad de cerrar el ciclo. Si realmente queremos liberarnos, tenemos que volver al lugar donde todo comenzó, donde hicimos el pacto. Su mirada se llenó de resolución. Debemos enfrentarlo, no solo como un recuerdo, sino como una parte de nuestro crecimiento. Sin dudar, los tres se dirigieron al lugar donde habían sellado su pacto de sangre en la infancia. El ambiente era pesado con la nostalgia de un tiempo más simple, y el recuerdo de su inocencia era palpable en el aire. Al llegar, se encontraron con una pequeña piedra, un recordatorio de su juramento. En ese momento, los recuerdos de su niñez comenzaron a aflorar, sus risas, sus promesas, y el miedo que habían sentido. ¿Recuerdan cómo nos sentimos cuando hicimos esto?, preguntó Ana, sus ojos brillando con emoción. Estábamos tan asustados, pero también llenos de esperanza. Ese miedo ha crecido con nosotros. Hoy, deberíamos redimirnos. Pedro se arrodilló junto a la piedra y tocó su superficie. Tal vez debamos transformar este pacto. En lugar de una atadura, lo convertiremos en un símbolo de nuestra amistad, de cómo hemos crecido juntos y lo que hemos aprendido. No podemos dejar que el miedo nos defina. Somos más fuertes que eso. Rafael, sintiendo la energía del momento, sacó un pequeño cuchillo de su mochila. Si vamos a romper este pacto, hagámoslo de la manera correcta. Debemos sellar nuestra nueva promesa. Lo que hemos vivido no será en vano, y lo que somos ahora es diferente. Este pacto de sangre nos unió en el pasado, pero hoy lo transformaremos en un pacto de luz. Con un asentimiento decidido, Ana y Pedro tomaron el cuchillo. Cada uno hizo una pequeña incisión en su dedo, dejando caer unas gotas de sangre sobre la piedra. Que este sea un nuevo comienzo, dijo Ana, su voz firme. No más sombras. Solo luz y amistad. Pedro añadió, que nuestra conexión se fortalezca,
que siempre estemos ahí el uno para el otro, sin importar lo que venga. Prometemos enfrentar cualquier oscuridad que intente dividirnos. Rafael fue el último en hacer su incisión. Y que nunca olvidemos que la verdadera fuerza proviene del amor y la confianza que tenemos entre nosotros. Lo que hemos enfrentado nos ha hecho más fuertes, y juntos, somos invencibles. A medida que su sangre caía sobre la piedra, una luz cálida comenzó a emanar del lugar, envolviendo a los tres amigos en un resplandor suave. Las sombras alrededor de ellos parecían desvanecerse, como si el mismo aire estuviera agradecido por la transformación que habían iniciado. De repente, una visión apareció ante ellos, las caras de aquellos que habían perdido, aquellos que habían sido consumidos por la oscuridad. Sus ojos miraban con tristeza, pero pronto se transformaron en sonrisas de gratitud. Hicieron lo correcto, parecía decir la brisa que los rodeaba. No solo liberaron su propio pacto, sino que también dieron esperanza a aquellos atrapados en la sombra. Los tres amigos sintieron una oleada de poder recorrer sus cuerpos. Era como si la luz que habían invocado hubiera liberado algo profundo dentro de ellos. Las cicatrices de su pasado comenzaron a sanar, y la conexión entre ellos se volvió más fuerte, como un lazo indestructible. «Estamos listos», murmuró Ana, su voz llena de esperanza. «No importa lo que pase, hemos enfrentado nuestra oscuridad y salido victoriosos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con colores vibrantes, los tres amigos se sintieron renovados. Habían superado su miedo, habían transformado su pacto y habían encontrado su verdadero poder. Sabían que su lucha no había terminado, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera, juntos. A medida que se alejaban del claro, la risa de los tres amigos resonaba en el aire, llenando el bosque de una luz que había estado ausente durante demasiado tiempo. Con cada paso, sentían que dejaban atrás no solo el pasado, sino también las sombras que alguna vez habían acechado su amistad. Estaban listos para escribir un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de luz, amor y la promesa de que siempre estarían juntos, sin importar lo que el futuro les deparara. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.